El día de hoy hablaremos acerca de la reanimación cardiopulmonar o también conocido como RCP. Es importante que primero que nada conozcamos a qué nos referimos cuando hablamos de RCP. El RCP va a ser un conjunto de maniobras de diagnóstico y tratamiento encaminadas a identificar de manera temprana a las víctimas de paro cardiorrespiratorio e intentar restituir su estado de salud previo. Esto se va a realizar mediante dos pasos importantes. Primero, las ventilaciones y segundo, compresiones torácicas cerradas, con la finalidad de recuperar la función cardíaca del paciente. Esto se va a obtener mediante el mantenimiento de una perfusión cerebral adecuada, al igual que una ventilación pulmonar buena y la reducción de la mortalidad y discapacidad derivada de enfermedades cardiovasculares. Para esto se ha creado un abordaje organizado de la reanimación básica, también conocido como cadena de supervivencia para adultos, la cual consta de 5 pasos, los cuales son cronológicos para poder realizarse de la manera que más beneficia al paciente. El primer paso se nombra como reconocimiento del paro cardíaco y activación del sistema de emergencias hospitalario. El segundo como reanimación cardiopulmonar precoz, con énfasis en las compresiones torácicas. Posteriormente tenemos la desfibrilación precoz, el soporte vital avanzado efectivo y por último los cuidados integrales después del paro cardíaco. Antes de continuar con la descripción de cada uno de los pasos, es importante que se tenga en cuenta que la mayor supervivencia en pacientes que hayan presentado un paro cardiorrespiratorio va a estar en aquellos que hayan recibido una atención temprana, además de que hayan iniciado con un ritmo desfibrilable o cardiovertible, es decir, una desfibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso. Para esto también es importante que sepamos cuál es la definición de soporte vital básico. Este va a ser una secuencia de acciones organizadas para identificar un paro cardiorrespiratorio. Esta definición va a ser válida si se da el auxilio únicamente por una sola persona, a diferencia del soporte vital avanzado, en el cual se trabaja en equipo y los miembros de dicho equipo van a realizar las acciones de manera simultánea. Pasando al primer punto del reconocimiento del paro cardíaco y la activación del sistema de emergencias hospitalario, se debe de preguntar al paciente si se encuentra bien o se deben de agitar sus hombros, esto con la finalidad de verificar si existe una respuesta del paciente un par de veces seguidas, mientras también se mira al paciente para observar si respira anormalmente o no respira, y si la víctima no respira, el profesional debe presuponer que se trata de un paro cardiorrespiratorio. En este punto también se debe evaluar si existe pulso en el paciente. Este pulso se va a evaluar en diferentes ubicaciones de acuerdo a las edades que pueda llegar a presentar nuestro paciente. Para esto se cuenta con esta guía rápida de atención al paciente, la cual nos va a resumir los 5 pasos de los cuales consta nuestra cadena de supervivencia. La primera parte es identificar la edad de nuestro paciente, es decir, catalogarlo si estamos frente a un adulto, un niño o un lactante, ya que a partir de esto se va a actuar de manera un poco diferente en cada una de estas edades. En los adultos, niños y lactantes se debe de realizar este reconocimiento de si el paciente responde o no ante los estímulos aplicados, al igual de que si respira o lo hace anormalmente y si se palpa pulso o no. El pulso se debe de tomar durante 10 segundos y debe de ser carotidio en los niños y adultos y braquial en los lactantes. Posterior a esto se va a seguir la secuencia del RCP-CAB, de la cual comentaremos más adelante en cada una de estas edades, al igual de que la frecuencia de las compresiones que se van a otorgar al paciente van a ser de al menos 100 compresiones por minuto, con una profundidad de compresión en adultos y niños de 5 centímetros y en lactantes de al menos un tercio del diámetro anteroposterior del tórax o 4 centímetros. Es importante que se recuerde que estas compresiones deben de alternarse en una compresión, dejar que se expanda totalmente el tórax entre una y otra y posteriormente aplicar otra compresión. Se debe minimizar las interrupciones entre cada compresión torácica y también es importante que entre cada reanimador se turnen cada 2 minutos para otorgar compresiones de calidad y efectividad al paciente. Otro punto importante a tomar es la vía aérea. Esta debe de limpiarse y debe de asegurarse que no exista ningún objeto extraño. Se debe de inclinar la cabeza y elevar el mentón en caso de que se sospeche de un traumatismo de tracción mandibular. También es importante que se tenga una relación entre las compresiones y las ventilaciones que se le administran al paciente.
En adultos las compresiones son 30-2, es decir, 30 compresiones, 2 ventilaciones, y en niños lactantes puede ser 30-2 o 15 compresiones a 2 ventilaciones. Esto dependerá del estado del paciente. El RCP avanzado debe de otorgar ventilaciones de calidad, es decir, deben de tener una sincronía, una duración. Debemos observar que al finalizar de cada ventilación se eleve completamente la pared torácica del paciente. Y cuando tengamos disponible el desfibrilador, es importante que se conecte y se utilice de manera inmediata, se minimice la interrupción entre una contracción y una desfibrilación, esto con la finalidad de reanudar un RCP comenzando con compresiones después de cada descarga de manera efectiva. Habiendo hablado lo anterior, es importante que también se tenga en cuenta que actualmente se otorga un enfoque primordial en la circulación y las compresiones del paciente. Al empezar el RCP es importante que tengamos en cuenta estas siglas, CAB, las cuales nos van a regir las compresiones y la manera en la que se van a intercalar con las ventilaciones. Pero primero que nada debemos de conocer que existen elementos iniciales fundamentales para este enfoque primordial, las cuales van a ser las compresiones torácicas y la desfibrilación temprana, y si es posible realizar una ventilación de rescate de una duración de 1 segundo, se realiza. Estas compresiones y ventilaciones van a tener una relación de 30-2, como ya se había comentado. Sin embargo, este sistema CAB únicamente está disponible para adultos y para niños. En los recién nacidos, la secuencia es ABC. Este estaría comprendiendo nuestro segundo paso, que se conoce como RCP precoz, con énfasis en compresiones torácicas. A partir de esto vamos a tener el algoritmo CAB. La primera letra, que va a ser la C, nos va a estar hablando de las compresiones torácicas. Estas compresiones torácicas van a tener la función de mantener el flujo sanguíneo cerebral al aumentar la presión intratorácica y comprimir de forma directa el corazón. Van a generar entonces un flujo sanguíneo vital y van a permitir que al cerebro le llegue tanto oxígeno como energía, para así garantizar una perfusión coronaria. Es importante que durante las compresiones torácicas los reanimadores tengan en cuenta que es necesario aplicar un RCP de alta calidad, es decir, al menos 100 compresiones por minuto con una profundidad de al menos 5 centímetros en adultos y lactantes y niños de 4 centímetros. Este paso es de suma importancia y podemos incluso catalogarlo como un paso vital para la supervivencia de nuestro paciente. Hablando un poco acerca del RCP de calidad, tiene que cumplir 3 pasos: la frecuencia de la compresión y la profundidad de acuerdo a la edad de nuestro paciente. De acuerdo a la AJA, en 2015 nos menciona que pueden ser de al menos 100 a 120 compresiones por minuto, que debemos permitir que se expanda completamente la pared torácica posterior a cada compresión, evitar una excesiva ventilación, y las ventilaciones de rescate deben de durar al menos 1 segundo, colocando un dispositivo avanzado para la vía aérea. Estas deben de ser continuas y las compresiones no se deben de detener o no se deben de alternar con la ventilación. Después vamos a tener la letra A. Esta letra A se va a referir a abrir la vía aérea. Esto, luego de haber iniciado las maniobras del RCP efectivas con compresiones adecuadas, se debe de verificar entonces la permeabilidad de la vía aérea. Si hubiera una obstrucción por algún objeto extraño, debe retirar usándose 2 dedos, pero en cualquier caso no se deben delimitar las ventilaciones de rescate. Y bueno, en este caso tendríamos que colocar a nuestro paciente en una posición como lo está indicando la imagen de nuestro lado derecho. Por último vamos a tener la letra B, que como su traducción del inglés al español lo dice, es la respiración. Después de la primera serie de compresiones torácicas y de haber garantizado la permeabilidad de la vía aérea, se deben de administrar 2 ventilaciones con un dispositivo de barrera, como lo sería una mascarilla con bolsa o una boquilla de ventilación, o un dispositivo avanzado para la vía aérea, como un tubo orotraqueal, una cánula faríngea o una mascarilla laríngea. En general, no se recomienda utilizar presión cricoidea durante la ventilación. Esto es muy importante. A partir de aquí podemos pasar a nuestro punto número 3, que es la desfibrilación precoz. Esta, junto con un RCP de alta calidad, van a ser de gran importancia para lograr aumentar la supervivencia de las personas que han presentado un paro cardíaco. El objetivo de este punto número 3 va a ser lograr aplicar una descarga en 3 minutos o menos tras el colapso de nuestro paciente. Debe aplicarse
mediante un desfibrilador automático externo. Estos dos pasos van juntos debido a que durante la preparación del desfibrilador podemos otorgar compresiones torácicas que nos van a ayudar a aportar el oxígeno y energía necesaria para que nuestro corazón siga bombeando, aumentando estas posibilidades de que una descarga elimine la fibrilación ventricular y restablezca la circulación. Entonces, los pasos esenciales para la utilización de un desfibrilador externo automático van a ser encender el equipo. Posterior se deben de colocar los parches adheridos al tórax del paciente en las ubicaciones que ya conocemos, considerando la posición anterolateral o cualquier otra posición posible en función de las características de nuestro paciente. Después se deben de conectar los parches al desfibrilador automático externo. A la par que se suministra la descarga, el personal capacitado se debe de alejar y debe de esperar la notificación de que se ha emitido esta descarga. Por último, se debe de comprobar el pulso y si se mantiene nuestro paciente en un paro, se debe de iniciar la reanimación cardiopulmonar de alta calidad. La energía de descarga va a ser diferente en caso de que utilicemos un desfibrilador con ondas bifásicas u ondas monofásicas. En el caso de las ondas bifásicas, estas van a ser preferidas debido a que tienen un igual o mayor éxito a la hora de eliminar una fibrilación ventricular en comparación con las ondas monofásicas. La diferencia de la energía administrada va a ser un tanto considerable, mientras que en las ondas bifásicas se va a administrar una energía de 120 a 200 joules en adultos, en las ondas monofásicas van a ser 360 joules. La segunda dosis y sucesivas deberán ser equivalentes y es posible que en las ondas bifásicas se considere el uso de dosis mayores. Por último, es importante que se tenga en cuenta que en lactantes y niños a los cuales se les administra ondas bifásicas, se debe de administrar en relación de 2 a 4 joules por kilogramo de peso sin llegar a exceder 10 joules por kilogramo o 200 joules, que es la carga máxima para aquellos pacientes que son adultos. Ya habiendo hablado del soporte vital básico, podemos hablar acerca del soporte vital avanzado. Este va a utilizar un registro cuantitativo de la onda capnográfica para confirmar y monitorear la colocación del tubo endotraqueal y la calidad que se está administrando del RCP. Entonces, de nuestro lado derecho tenemos un esquema el cual nos va a representar el algoritmo del paro cardíaco en adultos. Desde el inicio del RCP, la administración de oxígeno, cuando llega el desfibrilador y se empieza a usar, la verificación del ritmo posterior a la administración de una descarga. En caso de que aún nuestro paciente continúe en paro, la continuación del RCP, el monitoreo de la calidad de este RCP, la administración de farmacoterapia específica, la consideración de una aplicación de un dispositivo avanzado para la vía aérea y el tratamiento de las causas reversibles. Si al finalizar de esto nuestro paciente logra salir del paro, automáticamente pasamos al punto de cuidados postparo cardíaco. Entonces, en este esquema tenemos un poquito más explicado a manera de resumen los pasos a seguir durante la aplicación del RCP y las descargas del desfibrilador, de acuerdo a los pulsos y ritmos que presente nuestro paciente y a la administración de medicamento que sea necesaria. Es importante que este algoritmo lo tengamos en cuenta cuando estemos frente a un paciente que presente un paro cardiorrespiratorio. Al igual que en muchas patologías, durante el paro cardiorrespiratorio se necesita de la ayuda de un equipo multidisciplinario. Esto más que nada porque nos van a ayudar a abordar 5 pasos importantes para mantener a nuestro paciente en un estado integral después del paro cardíaco. Primero que nada, tenemos que saber que estos cuidados van a ser de uso sistemático y deben de aplicarse tras el restablecimiento de la circulación espontánea. Este equipo se va a encargar de verificar y mantener en la medida de lo posible dentro de los rangos normales tanto el estado neurológico como fisiológico de nuestro paciente. Deben abordarse en cuidados intensivos con un equipo que sea capaz de lograr la optimización y ventilación del paciente, logrando una oxigenización por arriba del 94%. Se debe de considerar en estos casos el uso de un dispositivo avanzado de vía aérea y la capnografía si no se han implementado y en caso de que el paciente se encuentre hipoventilado. Es importante tampoco hiperventilar a nuestro paciente. Como punto número 2, se debe de tratar la hipotensión, es decir, una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio. Esto se puede tratar mediante 2 vías. La primera va a ser la administración de bolos en solución
con 2 vías de administración diferentes posibles mediante la solución salina normal o Ringer lactato. Y por otra línea tenemos la infusión de vasopresores como la adrenalina, la dopamina o la noradrenalina. Como tercer punto, se debe de identificar y tratar los síndromes coronarios agudos y otras causas reversibles que presente nuestro paciente. Se debe de controlar también la temperatura para optimizar la recuperación neurológica en aquellas víctimas que no hayan seguido instrucciones claramente durante todo el abordaje. Por último, se debe de considerar trasladar precozmente a la unidad de cuidados intensivos para anticipar y tratar, además de prevenir las disfunciones multiorgánicas que se puedan presentar. Ya por último, terminado el abordaje cronológico de nuestro paciente, es importante que conozcamos que van a existir una serie de frecuencias que nuestro paciente puede presentar y cómo podemos abordarlas posterior a un paro cardiorrespiratorio o durante este. Primero que nada vamos a tener las arritmias. La mayor tasa de supervivencia de las arritmias la van a lograr aquellos pacientes que, como ya habíamos comentado, tengan algún testigo de paro que pueda ayudar e iniciar la reanimación cardiopulmonar y aquellos que tengan un ritmo inicial de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Es importante que en estas taquicardias con pulso se evalúe y se realice el logaritmo CAB del cual ya hemos hablado. Se debe de administrar oxígeno, tomarse un electrocardiograma, la presión arterial, oximetría e identificar las causas reversibles que pueda llegar a presentar nuestro paciente, además de identificar si el paciente se encuentra estable o no. Esto se va a evaluar mediante el estado mental, si existe un dolor continuo en el pecho, si el paciente presenta hipotensión u otros signos de choque. Cuando nuestro individuo esté inestable, se recomienda que se realice una cardioversión sincronizada. En caso de que se encuentre estable, podemos administrar vía intravenosa algunos medicamentos, la utilización de un electrocardiograma de 12 derivaciones y el análisis del complejo QRS. El ancho que debe de tener nuestro complejo QRS en condiciones normales debe de ser menor a 120 milisegundos. En caso de que sea más corto o más ancho, vamos a tener que clasificarlo dentro de un ritmo regular o irregular y el abordaje será distinto. En cuestiones de complejo QRS estrecho y mientras estemos ante un ritmo regular, se deben de realizar las maniobras vagales que conocemos, como la maniobra de Valsalva, el masaje de las carótidas, el reflejo nauseoso, la presión sobre ambos globos oculares y además utilizar adenosina 6 miligramos intravenosa rápida y si esto no se revierte se puede emplear adenosina 12 miligramos en 2 ocasiones más. En el caso de un ritmo irregular se puede pensar estamos frente a una taquicardia irregular y en estos casos se puede controlar la frecuencia cardíaca con bloqueadores beta. Al contrario que si tenemos un complejo QRS ancho, vamos a tener que en el ritmo regular, si tenemos taquicardia ventricular o un ritmo incierto, se puede considerar aplicar 6 miligramos de dosis inicial o 12 miligramos en dosis siguientes de adenosina. En el caso contrario de un ritmo irregular, se debe considerar la administración de antiarrítmicos, como lo puede ser la procainamida, la miodarona o el sotalol. Esto según sea el caso de cada uno de nuestros pacientes. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que se deben de evitar fármacos que actúen en el nodo atrioventricular como la adenosina, la digoxina, el diltiazem y el verapamilo en este tipo de pacientes. Por otro lado, vamos a tener la bradicardia. La bradicardia va a ser una frecuencia cardíaca menor a 50 latidos por minuto. Al igual que en las taquicardias, la bradicardia se debe de manejar con el algoritmo CAB. Esta va a suministrar oxígeno suplementario al paciente, vigilar el ritmo cardíaco, presión arterial y oximetría, además de establecer una vía intravenosa como métodos principales a seguir cuando diagnostiquemos una bradicardia en un paciente postparo cardíaco. Entonces, al igual que en la anterior, vamos a tener ritmos, los cuales van a tener ciertas características. Primero que nada, la bradicardia sinusal, el bloqueo AB de primer grado, bloqueo AB de segundo grado y bloqueo AB de tercer grado. Se deben de buscar en estos pacientes signos o síntomas de mala perfusión causados por esta bradicardia, como lo serían la alteración del estado de alerta, angor, hipotensión u otros signos de choque. Se deben de buscar también indicaciones para la estimulación con un marcapasos transcutáneo, como la presencia de una bradicardia hemodinámicamente inestable, el estado clínico inestable secundario a bradicardia,
la bradicardia sinusal sintomática, un bloqueo atrioventricular de segundo grado y un bloqueo atrioventricular de tercer grado. En estos casos, se considera la administración de atropina 0.5 miligramos intravenosos hasta una dosis total de 3 miligramos. Pero esta atropina se debe evitar en caso de que exista un bloqueo atrioventricular de segundo grado o de tercer grado por efecto paradójico. Mientras se espera que llegue el marcapasos, se puede administrar adrenalina de 2 a 10 miligramos por minuto o dopamina de 2 a 10 miligramos por kilogramo por minuto. Ya por último vamos a tener la reanimación en el hospital. Los pasos que se han descrito a lo largo de la presentación pueden realizarse mediante el apoyo de un equipo multidisciplinario dentro del hospital. Estos reanimadores van a llevar a cabo una serie de acciones a la vez, como lo sería el reanimador, el cual va a activar el sistema de emergencias, una segunda persona va a iniciar las compresiones torácicas, un tercero va a administrar ventilación, o bien va a obtener la bolsa mascarilla para practicar las ventilaciones de rescate y un último va a conseguir un desfibrilador y lo va a preparar. Estas acciones deben de hacerse de manera simultánea y centrarse en organizar a un equipo que sea capaz de cumplir con estas responsabilidades. Por último, a manera de resumen, vamos a tener dos preguntas clave que nos van a englobar la mayoría de los temas tratados durante la reanimación cardiopulmonar básica. La primera va a ser, ¿cuál es el objetivo de la reanimación cardiopulmonar? Como ya hemos mencionado, el objetivo va a ser identificar el paro cardíaco, activar al equipo de emergencias, administrar un RCP precoz de alta eficacia, realizar compresiones torácicas efectivas, aplicar desfibrilación temprana, soporte vital avanzado efectivo y administrar los cuidados integrales después de un paro cardíaco. Y bueno, también es importante que el médico o el reanimador identifique los ritmos desfibrilables, los cuales serán taquicardia ventricular sin pulso, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular polimórfica con pulso. Esta sería la bibliografía del tema reanimación cardiopulmonar. Y bueno, si este video te fue de utilidad, suscríbete, dale like y comparte.